En este momento vamos a iniciar este estudio que tiene como título El caso del Satán, Satanás, el diablo. Parte 1. Sabemos nosotros que durante mucho tiempo, sobre todo en la religión tradicional, se nos ha enseñado ciertos conceptos acerca de esta palabra. Y ahora vamos a investigar, analizar lo que las escrituras hebreas antiguas o Antiguo Testamento y los escritos nazarenos o Nuevo Testamento realmente dicen. ¿Qué se quiere demostrar con este estudio? Primero, que Satán o Satanás o diablo no es un nombre propio. Y al demostrarlo, obviamente, nos debe quedar claro para poder interpretar correctamente los pasajes cuando esta palabra aparece. Y obvio, también para poder perder el miedo de utilizar estas palabras, tanto del contexto hebreo, en el caso de Satán y Satanás, como del contexto griego, o sea, diablo. Segundo, que estas palabras que ya he citado, Satán, Satanás, diablo, son más bien adjetivos calificativos. O sea, es una función. Y si se quiere, ¿por qué no? Un título que se pueda aplicar a cualquier cosa, inclusive a personas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Sea para bien o para mal. Tercero, que el Eterno no tiene un enemigo per se, o sea, llamado el Satán, Satanás, diablo. Cuarto, que es el mismo Eterno quien controla o tiene el control de todo, por ende, usa y permite ciertas herramientas para aún cumplir su voluntad donde sea. Quinto, que aunque lo anterior se demuestre, o sea, primero que Satán no es un nombre propio, segundo que es un adjetivo calificativo, tercero que el Eterno no tiene un enemigo per se, cuarto que el Eterno controla o tiene el control de todo, mas aún así, aunque eso se llegara a demostrar como es lo que se quiere hacer ahora en este momento, también vamos a probar o se va a probar que sí hay un ser celestial, espiritual, si lo quiere considerar de esa manera, que funge como Satán o Satanás o diablo. Y que para eso fue creado, de hecho. O sea, esa función, o sea, la función, como vamos a probar que es Satán, Satanás o Satán o diablo, siempre permanece en él. Sexto, que aunque haya este ser, no es como lo pintan o lo han enseñado en las religiones tradicionales, especialmente en el judaísmo, porque vamos a ver que el judaísmo también cree eso, aunque hay otras ramas que no lo creen. En el cristianismo, y aunque la mayor parte de las ramas del cristianismo cree esto, hay ramas del cristianismo que no lo creen. Séptimo, que su nombre tampoco es Lucifer, Luzbel o como quieran ponerle hasta ahora. Ocho, desmitificar pasajes de las escrituras que se han usado de forma apresurada e incorrecta para soportar la idea de este ser. Noveno, y que es lo más importante, que de hecho es el final o la conclusión que se quiere llegar, que es el ser humano al final dueño de su propia voluntad, o sea, que puede elegir entre hacer el bien o hacer el mal. Nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia de hacer el bien y hacer el mal. El que decide es el mismo ser humano, nadie más. Habiendo dicho esto, entonces me propongo a continuar con el estudio. ¿Qué es esto entonces de el Satán, Satanás, el diablo? Bueno, según la Real Lengua Española, o sea, la RAE, Satán viene o es supuestamente el príncipe de los demonios según la tradición judeocristiana. También lo ha definido como un nombre masculino, o sea, para referirse a una persona diabólica o perversa.
En este caso, aquella persona que es diabólica o perversa, según la RAE, ellos la consideran o la definen como un Satán o Satanás. Eso según el diccionario de la Real Lengua Española. Ahora, en el cristianismo tradicional se cree que es un ser espiritual celestial que Dios creó como un ángel más hermoso y bueno, o sea, el más poderoso de todos estos ángeles. De hecho, dicen que es un o fue un querubín y que era el segundo en mando de todas las huestes celestiales, pero que eventualmente se llenó de orgullo, se rebeló contra Dios, o sea, en contra de su hacedor, e hizo que muchos seres espirituales celestiales se rebelaran igual que él. Y así se convertiría en el enemigo mortal número uno de Dios. Y que por ende lo echarían de los cielos. Esto causando supuestamente un cambio físico en este ser, convirtiéndose en un ser horroroso, deformado, que hoy en día nos los han vendido y que permanece en nuestra mente todavía como tal. Por ejemplo, hoy en día es así como se nos vende la idea de este supuesto ser espiritual o celestial llamado el Satán, Satanás, el diablo. Mire, este es uno de los cuadros de las figuras, cómo se nos quiere vender a este ser. Este es otro. Así es que como quedaría o como quedó después de su rebelión. En muchas ocasiones se nos pintan no solamente con cuernos y rojo y con esa cara horrible, pero que inclusive también con tridente. En esta se nos pinta como si fuera un macho cabrío. En otras se nos los dibuja como si tuviera alas, obviamente alas de murciélago, ya que anteriormente estando allá como un buen ángel, las alitas eran como de palomas o de águila. Pero después que fue sacado del infierno, sus alas cambió como si fueran alas de murciélagos. Y por el otro lado, que es casi el concepto final, no solamente con cachos rojos, alas, pero con cola y un tridente. De hecho, también lo dibujan o lo pintan como el dueño o el que gobierna los lugares del ultramundo, en este caso el infierno, como vemos aquí en esta figura. Y no solamente en el infierno, pero que este ser tortura a todas aquellas almas que no recibieron a Jesús como Salvador, como lo vemos aquí. No solamente ahí, sino aquí. Pero vamos a ver qué es lo que realmente dicen las escrituras acerca del tema. ¿Qué es esto del diablo? Bueno, si analizamos lo que realmente puede decir las escrituras hebreas, vamos a ver de que la palabra Satán, propiamente dicho, es una palabra hebrea, no castellano o español. Y esta la podemos encontrar si utilizamos, por ejemplo, el diccionario y concordancia exhaustiva Strong, que es la más utilizada, la más común, con los números 7853, o sea, 7853 y 7854, o sea, 7854. Y dice que es una palabra hebrea, aquí es cómo se escribe, la cual es un sustantivo masculino que se puede traducir como adversario, adversarios, ser un adversario, resistir, enemigo. De hecho, también la traduce como una raíz primitiva que se puede traducir como atacar en sentido figurado, también como acusar, como si fuera un adversario, como se dijo anteriormente, resistir.
Así es como se ha traducido al español del hebreo. Y además de esta palabra hebrea, eventualmente tuvo que tener su traducción al griego. En griego, la palabra que se utilizó, y ahorita lo vamos a ver un poco más claro, es la palabra diabolos. Pero antes de ir allá a esa palabra en griega, también podemos decir de que del hebreo pasaría también al arameo. Y del arameo se utilizó la palabra shatán o shaitán, que realmente significa lo mismo, adversario o enemigo. Y del arameo eventualmente pasaría al griego. En el griego ocurrieron varias cosas. En el griego pasaría como Satán, y después de griego Satán pasaría al latín Satán y eventualmente al español Satanás. Entonces, esta palabra hebrea se puede traducir al castellano o al español de la siguiente manera: adversario, enemigo, rival, antagonista, competidor, contrincante, contendiente, oponente, opositor, contrario, alguien que se opone a alguien que resiste a. Eso por un lado. Entonces, además de que la palabra Satán en hebreo, que en arameo es Shatán o Shaitán, pasaría al griego transliterado como Satán o Satana. Eventualmente, el griego más bien lo traduce usando otra palabra griega autóctona, la cual es la palabra diablo, o como por lo menos ha quedado transmitida al castellano o al español transliterado, diablo. Pero de nuevo, diablo no es un nombre, sino que diablo es una transliteración de una palabra griega que tiene un significado al español o al castellano. De hecho, la palabra diablo primeramente viene del griego diabolos, que propiamente se puede traducir como calumniador. Pero eventualmente, diabolos pasó del griego al latín diabolos. Pero en los diccionarios más comunes, así es como lo han traducido. Nombre masculino en la tradición judeocristiana, el cual es un príncipe o es el príncipe de los ángeles revelados contra Dios, lo que se explicó anteriormente, que representa el espíritu del mal, el diablo. También otra definición es, en la tradición judeocristiana, cada uno de los ángeles revelados contra Dios y arrojados por él al abismo. Persona que tiene mal genio o es muy traviesa, temeraria y atrevida. Persona muy fea, persona astuta, sagaz, que tiene sutileza y maña aún en las cosas buenas. Eso es como se ha interpretado. Pero la realidad es que esta palabra griega, que no es un nombre, se debe traducir de la siguiente manera al castellano: acusador, señalador, delatador, denunciante, difamador, inculpador, fiscal, acusón, chivato, soplón, fiscal. De hecho, en sí mismo, estas palabras, tanto Satán en hebreo como Shatán o Shaitán en arameo, como Satanás en griego, como eventualmente diablo, que en griego es diabolos y que en latín es diabolus, son adjetivo calificativo, no es un nombre. O sea, en sí mismo es una función que se cumple, pero con la excepción que también se puede interpretar como un título a un ser específico. Y para probarlo primero, o sea, que es una función, vamos a ver los pasajes de las Escrituras que están relacionados a ello, para que ya tengamos de una vez por todas que estas palabras hebreas, arameas, griegas o latinas no son un nombre y que más bien son una función, y por ende no tenemos que tenerle miedo a estas palabras.
Para ello, vamos a tomar varios pasajes de la Escritura y vamos a ir al libro de Bamidbar o Números, capítulo 22. Y vamos a leer desde el verso 21. Y en este pasaje, para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando, es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, está en el desierto, está llegando a la tierra prometida, va pasando por las regiones de esta nación llamada Moab, y resulta que su rey siente ese miedo de que los hebreos vayan a atacarlos, y él no quiere que pase por sus tierras. Y este rey, llamado Balac, empieza a buscar la forma de contrarrestar a estos hebreos. Y él se acuerda de que había un adivino, un profeta, un sacerdote, que tenía estas artes de encantamiento y de las maldiciones, y él lo manda a llamar. Este sacerdote o adivino, las escrituras le llaman Bilam. Al castellano se ha traducido o se ha puesto como Balaam. Lo llaman este rey por medio de unos súbditos, de príncipes de la región, y le dice de que lo va a contratar y le va a dar mucho dinero en cambio de que maldiga al pueblo hebreo. Después de mucho dirimir, este profeta sale al encuentro con este rey Balac. Y mire lo que pasa en el verso 21 en adelante. Entonces Bilam, o sea, ese profeta o ese sacerdote, se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los principales o príncipes de Moab. Pero el furor de Elohim, Dios, se encendió cuando él iba. Y el mensajero o ángel del Eterno se presentó en el camino como un adversario suyo. Resulta obviamente que en esta traducción, cuando uno lo lee ahí, uno pasa desapercibido lo que realmente está ocurriendo o lo que realmente está transmitiendo el texto. Y lo que uno ve es solamente una traducción interpretativa de los hechos. Obviamente la traducción está correcta, yo no puedo decir de que está incorrecta, pero el problema es que cuando uno lee en castellano o el español, a veces pasa desapercibido realmente qué está detrás de cada palabra en hebreo. Y resulta que si nosotros, por ejemplo, vamos al texto hebreo, a ese mismo pasaje, vamos a ir al libro de Bamidbar, Números, capítulo 22, y vamos a leer el verso 22. Y vamos a ver cuál es la palabra detrás de la palabra se lo puso como adversario, como está traducida en esa versión que leímos. Y dice aquí en hebreo, le Satán. Aquí está la palabra, le Satán. ¿Cuál es? La que habíamos dicho anteriormente según el diccionario Strong, con el número 7854, Satán. Entonces, aún si volvemos, por ejemplo, al texto de Números, capítulo 22, verso 21 en adelante, si tenemos en cuenta de que fue un mensajero del Eterno, entonces podemos llegar a la conclusión que ciertamente la palabra Satán no es un nombre, sino que es una función. En este caso, un adjetivo calificativo, o sea, una función. Alguien que el Eterno escogió para que él cumpliera la función de ¿qué? De adversario, para oponerse a Bilam, pero no como un adversario malo, sino que un adversario o un enemigo en contra de Bilam, porque éste había desobedecido el mandamiento del Eterno de no ir y maldecir, sobre todo el de maldecir, porque éste ya se había propuesto en hacerlo. Entonces vemos que esta palabra, Satán, vuelvo a repetir, no es un nombre propio, sino que es una función que está cumpliendo en este momento un mensajero del Eterno. De hecho, el Malach Yuhei Vahei, el Malach del Eterno, el mensajero del Eterno, para oponerse a Bilam. Aquí es cuando por primera vez
aparece esta palabra hebrea. Y lo vemos que no aparece como nombre propio, porque no es un nombre propio, sino que es un adjetivo calificativo, mostrando que es una función. ¿Función de qué? De ponerse como adversario, de ponerse en contra de algo o alguien. En este caso, el mensajero del Eterno estaba fungiendo de Satán o de adversario a Bilam. Y más adelante vamos a ver en este mismo pasaje algo similar. Sigue diciendo en el verso 23. Y el asna vio el ángel o el mensajero del Eterno, quien estaba de pie en el camino con su espada desenvainada en la mano. O sea, el asna pudo ver al mensajero, al ángel, y el asna se asustó cuando vio de que este mensajero sacó la espada. El asna se apartó del camino y se fue por un campo. Y Bilán azotó el asna para hacerla volver al camino. Entonces el mensajero o el ángel del Eterno se puso de pie en un sendero entre las viñas, el cual tenía una cerca a un lado y otra cerca al otro lado. El asna vio al mensajero, al ángel del Eterno, y se apegó contra la cerca, presionando la pierna de Bilán contra la cerca. Y éste volvió a azotar. El mensajero o ángel del Eterno pasó más adelante y se puso de pie en un lugar angosto, donde no había espacio para apartarse a la derecha ni a la izquierda. El asna, al ver el mensajero o ángel del Eterno, se recostó debajo de Bilán, y éste se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces el Eterno abrió la boca del asna, y ésta dijo a Bilán: ¿qué te he hecho para que me hayas azotado estas 3 veces? Bilán respondió el asna: ¿por qué te burlas de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. El asna dijo a Bilán: ¿acaso no soy yo tu asna? Sobre mí has montado desde que me tienes hasta el día de hoy. ¿Acaso acostumbro a hacer esto contigo? Y él respondió: no. Ahora mire esto, y aquí es donde viene lo que quiero que ustedes también analicen conmigo. Entonces el Eterno abrió los ojos a Bilán, y él vio a quién, al mensajero o al ángel del Eterno de pie en el camino con su espada desenvainada en su mano. Bilán se inclinó y se postró sobre su rostro. Y el mensajero, o sea, el ángel del Eterno le dijo: ¿por qué has azotado a tu asnas estas 3 veces? He aquí, mire esto, yo he salido como que adversario. Vuelvo a repetir. Obvio, en español o castellano, la persona que lee esto dirá: bueno, no veo nada raro. Obviamente porque está leyendo una traducción. Pero si vamos al texto hebreo de este pasaje, vamos a ir entonces a Números, capítulo 22, pero ahora en esta ocasión, verso 32. Mire, le Satán, que según el diccionario y concordancia exhaustiva Strong, podemos encontrar con el número 7854, Satán. ¿Se dan cuenta? O sea, que este mensajero que venía de parte del Eterno, de hecho es el mensajero o ángel del Eterno, el ángel de Yuhei Bajei, el mensajero de Yuhei Bajei, fue el que se le apareció a Bilam. Y él fungió como Satán. Él fue un Satán en ese momento. Y no podemos decir que era un espíritu malo que iba en contra de Bilam. Porque vemos claramente, ahora sí podemos decir claramente, que fue el mensajero del Eterno que actuó como Satán. O sea, actuó como adversario. Otro pasaje que también nos puede ayudar un poco más para entender este tema y no tener ese concepto de que Satán es un nombre, sino más bien un adjetivo, lo podemos ver también de igual manera en el libro de Primera Samuel,
capítulo 29, desde el verso 1. Para que me entiendan la lectura. En este momento, David se encontraba viviendo entre los filisteos, junto obviamente otros hebreos, tratando de refugiarse de este Saúl que lo perseguía. Los filisteos le dieron la mano y dejaron que ellos se quedaran en cierto lugar de sus regiones, de su tierra. Y dice en el verso 1, los filisteos reunieron todas las tropas en Afec e Israel acampó junto al manantial que está en Jezreel. En este momento, Saúl iba a hacer guerra contra los filisteos y ellos estaban planeando los filisteos de cómo atacar a Israel. Verso 2. Cuando los gobernantes de los filisteos pasaron revistas a sus batallones de 100 y de 1000 hombres, se halló que David, noten esto, y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Entonces los jefes de los filisteos preguntaron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquís respondió a los jefes de los filisteos, ¿no es este David, siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y en quien no he hallado nada malo en el día en que se pasó a mí hasta el día de hoy? Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, haz volver a ese hombre. ¿Cuál hombre? David. ¿Por qué? Mire por qué. Que se vuelva al lugar que le señalaste y que no venga con nosotros a la batalla, porque no sea que en la batalla se vuelva nuestro enemigo. Obvio, vuelvo a repetir, aquel lector en español lee esto y dice, yo no veo nada raro ahí, yo no veo ahí por ningún lado al Satán. Ahora, para que ustedes se den cuenta, vamos a ir al texto hebreo, utilizando en esta ocasión de nuevo el diccionario y concordancia exhaustiva Strong. Vamos a ir entonces a 1 Samuel, capítulo 29. Vamos a ir al verso 4. Aquí aparece la palabra le Satán. Número Strong 7854. ¿Qué nos muestra esto? Que David en este momento lo consideraban los moabitas como un Satán. David era el Satán de ellos en ese momento. O sea, era el enemigo de los moabitas en ese momento. Ellos temían que David ungiera de Satán, o sea, enemigo. Otro texto que también nos arroja un poco más luz acerca del caso es el segundo libro de Samuel, en el capítulo 19. Vamos a leer el verso 22. Noten esto, dice aquí, y David respondió, ¿qué hay entre mí y ustedes, hijos de Sarvia? Recordemos que cuando él se está refiriendo a estas personas, los hijos de Sarvia son sus sobrinos. Sarvia es la hermana de él. Hijos de Sarvia quiere decir los hijos de su hermana, o sea, sus sobrinos. Está hablando de sus sobrinos. Y dice, ¿para qué hoy me sean adversarios? ¿Se dan cuenta? Cualquier persona que lee esto en español dice, yo no veo ningún inconveniente, aquí yo no veo nada raro, aquí yo no veo la palabra Satán. Lo vuelvo a repetir, Satán no es una palabra en castellano o en español, sino una palabra en hebreo que se puede traducir como adversario o enemigo. Y por eso aquí tradujeron adversarios, que también se pudo haber traducido enemigos. Entonces, los hijos de Sarvia, o sea, de la hermana de David, o sea, los sobrinos de David, estaban siendo Satán a David. Vamos a ver el texto hebreo. Vamos aquí a segunda de Samuel, capítulo 19, verso 22. Aquí ya viene el discurso de David. Aquí dice, y dijo David, y vamos a ir a la palabra. Mira, aquí está, le Satán. Pero es que eso no queda ahí. Mire, en el verso siguiente, 22, ahora vamos al 23. Entonces
Dice, ¿habrá de morir hoy alguno en Israel? ¿No sé yo que hoy soy rey sobre Israel? Entonces el rey dijo a Samei, no morirás, y el rey se lo juró. Bueno, ese es el pasaje donde el mismo rey David le decía a sus sobrinos que ellos eran Satán. ¿O por qué es que ellos eran satanes en ese momento? Otro pasaje que también nos puede ayudar a aclarar un poquito más acerca de este tema es Primera de Reyes. Vamos a ir allá, en el capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 1. Mira lo que dice. Entonces Hiram, rey de Tiro, al oír que a Shlomo, Salomón, lo habían ungido rey en lugar de su padre, envió a sus servidores a Shlomo, Salomón, porque Hiram siempre había estimado a David. Y Shlomo o Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que debido a las guerras que lo rodearon, mi padre David no pudo edificar una casa en el nombre del Eterno su Elohim, Dios, hasta que el Eterno puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora sigue diciendo 4. Pero ahora el Eterno, mi Elohim, Dios, me ha dado reposo por todas las partes. No existe adversario ni calamidad. Vamos aquí por asunto del tiempo ver o analizar esta expresión adversario. Vamos a ir al texto hebreo de Primera de Reyes, capítulo 5, verso 4. Aquí aparece la palabra hebrea Satán. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo aquí el rey Salomón, Shlomo? Estaba diciendo, él estaba diciendo que en ese momento no había enemigo o adversario en ese momento. O sea, no había Satán. O en arameo, Shaitán. También hay otro pasaje en este mismo libro, pero en el capítulo 11. Y vamos a leer el verso 14 por razones del tiempo. Dice, entonces el Eterno levantó un adversario a Shlomo, Satán. ¿Quién fue? ¿Ese ser espiritual o celestial? No. ¿A quién? Adán el Edomita. Este Edomita, que era, como dice aquí, de la descendencia real en Edom, llamado Hadad, estaba siendo diablo, estaba siendo Satán en hebreo y hablo en griego de Shlomo, estaba siendo enemigo, fungía como Satán en contra de Shlomo. Para que se den cuenta, vamos a ir al texto hebreo de ese pasaje, Primera de Reyes, capítulo 11, y vamos a ir al verso 14. Míralo, Satán. El número de Strong 7854, Satán. Pero si eso no le queda todavía claro, vamos a ir al verso más adelante de este mismo capítulo. Primera de Reyes, capítulo 11, ahora vamos a ir al verso 23. Mire lo que dice en este pasaje. Elohim, Dios, también le levantó como adversario, y vamos a ver que esta palabra que se ha traducido aquí como adversario, que se puede traducir también como enemigo, es la palabra hebrea Satán. ¿Quién fue ese Satán o enemigo? Rezón, hijo de Eliada. Vamos a ir al interlineal hebreo de este pasaje. Aquí está, mira. Satán. Entonces, este hombre era un Satán para Shlomo. Estaba fungiendo como Satán. Estaba cumpliendo la función de Satán, o sea, de enemigo. Y no solamente queda ahí, pero si seguimos leyendo en este mismo pasaje, sigue diciendo, Elohim también le levantó como adversario a Satán a Rezón, hijo de Eliada,
quien había huido de su señor Hadad-Ezer, rey de Soba. Cuando David mató a los de Soba, aquel reunió gente alrededor de sí y se hizo jefe de una banda armada. Después se fueron a Damasco y habitaron allí y reinaron en Damasco. Verso 25. Fue adversario, o sea, fue Satán de Israel todos los días de Salomón. Vamos al interlineal hebreo de este pasaje usando la concordancia Strong. Míralo, aquí, Satán. O sea, fue Satán, fue adversario, mira, o sea, fue enemigo. Ese hombre fue enemigo, fungió o cumplió la función de enemigo de Satán para Israel. De la misma manera, también en el libro de Eilim, Salmos, capítulo 38. Y vamos a leer el verso 20. Dice, los que pagan mal por bien me son hostiles por seguir yo lo bueno. Y sigue diciendo, no me desampares, oh eterno, Elohim mío, no te alejes de mí. Vamos al interlineal hebreo usando la concordancia Strong. Aquí está, y aquí lo tiene como Yestenuni, que viene de la raíz Satán. Y se tradujo al español en esta versión como hostiles. O sea, hostiles, que es el que se va en contra, que son contrarios a él, el que va a hacerle daño. Y esto se está refiriendo a cualquier ser humano. De igual manera, aparece también en el Salmos 71. Vamos a ir al Salmo 71 y vamos a ir al verso 13. Dice, sean avergonzados y desfallezcan los adversarios de mi ser o alma. Sean cubiertos de venganza y de confusión los que buscan mi mal. Vamos a ir al interlineal hebreo de este pasaje. Aquí está. Que dice sotené, que viene de la raíz Satán. Entonces aquí el salmista está utilizando la palabra Satán. ¿Para qué? Para describir aquellos enemigos, y no necesariamente un ser espiritual, sino a cualquier enemigo, o sea, a quien funge, a quien sirve, al que funciona o que se levanta como enemigo en contra de él. De igual manera, aparece en el Salmos 109, el verso 4 primero. Dice, en pago de mi amor me han acusado, aunque yo oraba. Ahora, ¿cuál es esa palabra que está detrás de esto? Bueno, vamos a ver. Vamos al interlineal hebreo de este pasaje usando la concordancia Strong. Aquí está. Yistinuni, que es de la raíz, exacto, Satán. Y de igual manera aparecería en el verso 6. Dice, levanta contra él a un impío y a un acusador esté a su mano derecha. Esta palabra, acusador, es la palabra Satán. Y vamos a ver para que se den cuenta. Vamos a ir al interlineal hebreo de este pasaje. Ahí está, miren, pues Satán. Y si usted ir ahí, si usted piensa que esto solamente aparece en lo que es el Tanaj, el Antiguo Testamento, bueno, resulta que no. De igual manera, también aparece en los escritos nazarenos. Y vamos a ver para que se den cuenta. Vamos a ir al libro de Matitía, Mateo, en el capítulo 16, que es un capítulo bastante conocido por muchos cristianos y muchos de las raíces hebreas y mesiánicos. Vamos a leerlo desde la versión israelita nazarena. Mateo
capítulo 16. Vamos a ver desde el verso 21. Vamos a ver. Dice en esta versión: desde entonces Yehoshua comenzó a explicar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, Juanín, y de los escribas, y morir y resucitar el tercer día. O sea, Yeshua estaba explicándole a sus discípulos en la forma en que él iba a padecer, que él iba a sufrir. Entonces él se volvió y le dijo a Kefá, o sea, en este caso el que se ha traducido como Pedro, 22. Kefá, o sea, Pedro, lo tomó aparte. ¿Quién fue el que lo tomó? Pedro. Y se lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Maestro, ten compasión de ti mismo. Jamás te suceda eso. Mire, ¿quién le está diciendo eso? Simón Kefá, o sea, Simón Pedro. Noten el verso 23. Entonces él se volvió, ¿quién? Yeshua, y le dijo ¿a quién? ¿A quién le dijo? Le dijo a Simón Kefá: quítate de delante de mí, Satán, o sea, adversario, porque se le estaba oponiendo a Yeshua. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. O sea, Yeshua aquí está mostrando que él no le está diciendo Satán a un ser espiritual o celestial que se le metió a Simón Kefa, sino que se lo está diciendo a Simón Kefa. ¿Por qué? Porque él estaba fungiendo o sirviendo o estaba funcionando en ese momento como adversario a Yeshua, porque se le estaba oponiendo. Yeshua había dicho: estos son los planes de mi padre, esto es lo que yo tengo que padecer. ¿Y qué hace Simón Kefa? No, 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 no. Se lo pone, que eso no te acontezca. Entonces es cuando Yeshua le dice: apártate de mí, Satán, o sea, apártate de mí, adversario, o quítate de mí, o quítate delante de mí, Satán, o sea, adversario, o sea, enemigo. Tanto así que de igual manera, también en el libro de Yohanan o Juan aparece también esta expresión, capítulo 6, verso 70. Miren lo que dice. Yeshua le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo? O sea, no es que esté diciendo de que él sea el diablo en el sentido como se nos han hecho creer, que es un ángel que se le metió a este muchacho llamado Yehuda Iscariote. No, sino que le está diciendo que este hombre, Yehuda Iscariote o Judas el Iscariote, él estaba sirviendo de diablo, estaba sirviendo de Satán, estaba sirviendo de adversario. Y esto también lo podemos encontrar en varios pasajes también de los escritos nazarenos. Por ejemplo, la carta que Pablo le escribe a Tito. Mire, Tito, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Ahora mire esto. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conductas, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno. Usted podrá decir: bueno, yo no veo ninguna cosa rara en este pasaje. Estoy viendo que se le está dando un consejo. Yo no veo ninguna palabra ahí relacionada o una palabra que diga Satán o diablo. Bueno, resulta que sí. Lo que pasa es que estamos leyendo un texto traducido al español. Pero resulta que la palabra detrás de la palabra calumniadoras es la palabra esta que estamos hablando. Y vamos a verlo. Vamos a ir a la carta que Pablo le escribió a Tito en griego. Capítulo 2, verso 3. Mira, aquí está. ¿Cuál es la palabra detrás? Diabolos. Mira, diabolos, con el número, según el diccionario y concordancia exhaustiva Strong, 1228. También
aparece en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ir al verso 11. Las mujeres, asimismo, deben ser dignas de respetos, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Vamos al interlineal griego de este pasaje, usando la concordancia y diccionario Strong. ¿Cuál es la palabra? Aquí está, miren. Diabolos, que es lo que se ha utilizado para traducirlo al español o al castellano como calumniadores, porque eso es lo que es diablo, acusador o calumniador. Y no se está refiriendo Pablo de que ellas sean o dentro de ellas estén un espíritu angelical o celestial que la está controlando, no, sino que la palabra significa eso. Y ya para terminar, vamos a ir a la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ir al verso 1. Dice, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Vamos a ir al interlineal griego de este pasaje. ¿Cuál es la palabra? Vamos a ver aquí. Ahí está, calumniadores. Aquí está. Diablo. ¿Qué viene de la raíz? Diabolos. Según el diccionario Concordancia Exhaustiva Strong, con el número 1228. Ahí está. Entonces, con esto que le acabo de transmitir, que le acabo de enseñar y que hemos estudiado, por lo menos es para que tengamos en claro que la palabra Satán, Satanás, el diablo, no son palabras en castellanos, sino es una transliteración y que se debe entender o traducir al castellano o al español como lo transmiten las escrituras, como tal. ¿Qué es eso? Bueno, la palabra hebrea Satán o en arameo Shatán o Shaitán como adversario y que se opone, enemigo. Y la palabra griega diabolus como acusador o en este caso como fiscal. Para dar a entender que esto no es un nombre, sino que es un adjetivo calificativo, o sea, una función. Entonces, ya habiendo dicho esto, podemos decir, volviendo de nuevo a los argumentos que traje para mostrar y comprobar, que los dos primeros puntos, por lo menos, ya quedaron aquí probados. Primero, que Satán, Satanás, diablo, no es un nombre propio. Segundo, que es un adjetivo calificativo, o sea, una función. Y si se quiere, un título que se puede aplicar a cualquier cosa y persona, sea para bien o para mal. O sea, para el bien o sea, para el mal. Dicho esto, me voy a dejar hasta aquí. Espero que me hayan entendido, espero que hayan podido captar la idea para que después, cuando veamos o leamos en este caso las escrituras donde aparece la palabra hebrea o aramea transliterada como Satán, no siempre saquemos la conclusión que se está refiriendo a un ser espiritual. Y tengamos en mente que en vez se pudo haber traducido como o adversario o enemigo o acusador o fiscal. Como por el otro lado la palabra griega diabolos. Cuando la veamos transliterada, no siempre la leamos, dependiendo del contexto, como ese ser espiritual, angelical, celestial, sino que tengamos en mente primero que se está refiriendo es, y que la traducción debe ser como el calumniador o fiscal. Así que lo dejo hasta aquí. Después nos seguimos moviendo al punto 3, 4 en adelante. Y si
¿Le gustó? Por favor, denle me gusta, like, comenten, compartan. Pasa sus vidas. Shalom.